Muy buenas noches, tengan toda nuestra querida audiencia que nos sintoniza en esta hora por su canal Ecovisión Señal 36. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Vestigios del Pasado, el primer programa ecohistórico de la región carabobeña que se transmite todos los martes y jueves a partir de las 7:30 de la noche. Muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia que nos ha sintonizado durante todo este año, porque en el día de hoy llegamos al último programa del 2022 y como lo hemos prometido hace muchas semanas atrás, cerramos con broche de oro, cerramos con un capítulo especial hablando sobre la historia de la hallaca, ese plato típico tradicional que, bueno, nos hemos encariñado y nos alimentamos todos los diciembres con él y compartimos en la mesa con nuestra familia. Déjenme decirles que la hallaca también tiene su historia gastronómica y para eso hoy nos acompaña para dilucidar un poco sobre algunos mitos, curiosidades, cositas que de repente usted no sabe sobre el origen de la hallaca. Para eso hoy tenemos a un especialista en la materia. Él es nuestro querido y gran amigo Luis Heraclio Medina, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Carabobo, hoy con nosotros en Vestigios del Pasado, el último programa de este año 2022, el cual quiero presentárselos a ustedes nuevamente y darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Cuéntenos, amigo Luis, un programa especial sobre este plato, bueno, pues que es nuestro símbolo gastronómico en el mes de diciembre. ¿Qué nos puede comentar relacionado como abreboca para todo lo que vamos a aprender en el día de hoy sobre esta historia sobre la hallaca? Bueno, que los que se interesen en la historia de la hallaca tendrán muchas sorpresas. Primero que todo, saber que desde los primeros momentos hallaca se escribe con Y en los datos, en los archivos que existen de Indias de hace 500 años. Y segundo, pensar que posiblemente las primeras hallacas de nuestra historia fueron con rabí pelado, con rana y con culebra. ¿Está dispuesto a comerse una hallaca así? Bueno, ahorita en nuestra actualidad es un poco difícil, pero creo que nuestros aborígenes sí lo hicieron. Sí, eso sí, es evidente porque es lo que ellos tenían. Y me llama la atención, señor Luis, es el tema de la escritura. Usted me dice que es con Y, no con doble L, y así lo vemos en internet. El diccionario te corrige incluso. Sí, pero el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acepta las dos acepciones y como te dije, en los documentos antiguos aparece con Y desde hace 500 años, en los archivos de Indias está con Y y en los documentos italianos está con I latina, de donde se desprende que la pronunciación original era Aillaca. Por lo tanto debió ser originalmente con Y. Bueno, todo esto y mucho más a partir de hoy, el primer programa ecohistórico de la región carabobeña, hoy con nuestro historiador Luis Heraclio Medina en el último programa del año 2022, cerrando con broche de oro, conociendo la historia de la hallaca. Bueno, antes de hablar sobre lo que es la historia de la hallaca, creemos que es necesario desmontar ciertas ideas falsas, ciertas historias inventadas sobre lo que es la historia de la hallaca. Una de las primeras y de las más populares la trae Francisco Herrera Luque en su obra La Historia Fabulada. Señala que la hallaca viene a ser el producto de las sobras que le daban los criollos a los esclavos negros y a los sirvientes indígenas en la construcción del camino entre La Guaira y Caracas. Esto ocurrió en el año de 1580, fue que se construyó ese camino, aproximadamente un camino que tardó varios años en construirse. Esta historia es, como lo dice el nombre del libro de Herrera Luque, una fábula, es decir, una mentira. Esto no ocurrió así. De hecho, existen evidencias escritas en documentos que se encuentran tanto en el archivo de Indias como en otros archivos, de que la hallaca con ese nombre existía desde mucho antes de la construcción del camino Caracas-La Guaira en 1580. Desde los años de 1538 y 1545 tenemos evidencias escritas de la existencia de la hallaca. La primera referencia histórica que tenemos sobre la existencia de la hallaca se encuentra en el año de 1538. Si recordamos que Venezuela, o lo que se llamaba Tierra Firme,
fue descubierta por Colón en 1492, vemos que muy poquitos años después ya tenemos esta referencia histórica. Desde el punto de vista histórico hablamos de las fuentes primarias, que son los escritos o las otras fuentes que existen o que se dan en el mismo momento del hecho histórico, y esta es una fuente primaria. Ocurre en el transcurso de lo que se llamaba un juicio de residencia, lo que nos obliga a explicar qué es un juicio de residencia. Cuando en la época de la colonia las autoridades tenían un plazo de ejecución de su mandato de X número de años. Al terminar ese plazo se abría lo que se llamaba el juicio de residencia, que consistía en que venía una autoridad jerárquica superior y se abría la posibilidad de cualquier vecino se quejara o que denunciara a la autoridad que había entregado el cargo sobre las arbitrariedades o los delitos que hubiera cometido. En ese momento, en 1538, se abre el juicio de residencia contra las autoridades venezolanas o las autoridades de la colonia que habían estado en el periodo anterior, y concretamente contra un funcionario que había sido gobernador de Maracaibo, Luis González de Leiva. Se señalan una serie de atropellos que había cometido en contra de los españoles y conquistadores que estaban allí. Concretamente a este González de Leiva se le acusa de que maltrataba mucho a los soldados conquistadores, y que a un soldado, porque se robó 2 hallacas de maíz, lo amarró de un palo y le colgó las hallacas del cuello. Existe con ese nombre 2 hallacas de maíz. Por lo tanto, esa es, la llamo yo, la partida de nacimiento legal de la hallaca. En ese momento demostramos que los españoles ya estaban comiendo las hallacas, porque este soldado se las robó para comer, como dice en el expediente, y que existían hallacas de maíz. Evidentemente eran unas hallacas que le había robado a unos indios. Entonces tenemos de manera contundente que para ese momento, 1538, ya existían las hallacas y ya los españoles estaban comiendo las hallacas. Es, por lo tanto, con esta información, que estos son unos expedientes judiciales, no, esto no es un historiador, no es un cuento, este es un juicio de un juicio de residencia que se encuentra en el Archivo de Indias y que es reproducido por un libro emitido por nada menos que la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Es un material contundente que nos demuestra que ya existía en ese momento la hallaca. Por lo tanto, se desmorona todas las otras tesis de que era en el camino Caracas-La Guaira, que fue construido en 1580, muchísimos años después. Posteriormente, en 1545, o sea, unos 6-7 años después de este juicio de residencia, llega a Venezuela un italiano, un explorador y comerciante italiano, que se incorpora a las tropas de los Huélceres y de los españoles que están en todo el proceso de conquista de la provincia de Venezuela. Este hombre, aparte de ser explorador y comerciante, es un hombre muy estudioso y lleva un libro donde anota todo lo que ve, todo lo que come y todo lo que hace. Todo lo que escucha. Lleva un pormenorizado resumen de las palabras que le escucha a los indios, en este caso a los indios arahuacos, que es los indios que estaban en la zona occidental del país donde operaron los Huélceres. Entre esas palabras que él deja constancia en su libro, que escucha por primera vez, está arepa y hallaca. Él es italiano, escribe hallaca A-I-A-C-C-A, de donde presumimos que la pronunciación sería algo así como hallaca, no con la L, sino con la I, hallaca. Él describe pormenorizadamente cómo se elabora la hallaca. Habla de que la india, es la mujer la que hace la hallaca, se sienta en el piso con una piedra de forma cóncava y con otra piedra va machacando, moliendo el maíz, del cual hace una masa. Después se cocina y se envuelve en hojas de vegetales y produce, entonces fabrica de esta manera las hallacas. Es importante señalar también que en ese momento no existía en América el plátano. El plátano es traído por los españoles a la isla La Española, Santo Domingo, alrededor de 1517, pero se
se viene a diseminar con el tiempo muy lentamente. Estas primeras hallacas las confecciona la India con hojas o de maíz o de caña. La caña que señala Galeotto Chey no es la caña de azúcar que conocemos hoy normalmente, actualmente, sino es una planta que se conoce como caña índica o caña americana, que es distinta, que tiene cierta semejanza con la hoja de plátano. Galeotto dice que la India envuelve estas hallacas y se las dan a los indios y que pueden perdurar varios días sin descomponerse. Estas hallacas primitivas posiblemente serían algo parecidas a las hallaquitas de jojoto que tenemos hoy en día. Hoy Vestigios del Pasado, haciendo su último programa de este año, conociendo la verdadera historia sobre el origen de nuestro plato típico tradicional, la hallaca. Vamos a continuar con más de este programa del día de hoy, pero vamos a una breve pausa comercial. Desde aquí, desde el canal Ecovisión, queremos compartir con ustedes este hermoso mensaje, esta hermosa canción, el cual agradecemos a la agrupación musical Cardenales del Sur. Así es, Mi Burrito Sabanero. Para todos ustedes y el Estado Carabobo, Mi Burrito Sabanero de Cardenales del Sur. Ya regresamos con más. Es importante destacar o ratificar que el plátano no es oriundo de América. El plátano es traído por los conquistadores desde Asia y desde África, pero no existía en América para el momento de la conquista, o el momento en que se inicia la conquista. Por lo tanto, las hallacas son envueltas en hojas, como dijimos antes, o del mismo maíz, o de la caña índica, o también de otra planta conocida como bijao, que da una hoja bastante grande que se prestaba para los envoltorios. También deberíamos señalar que aunque sobre la hallaca venezolana ni en los expedientes de juicios de residencia ni en el libro de Galeotto Chey se señala con qué estaban rellenas,
sí tenemos la semejanza de otras pasteles de maíz envueltos en hoja de otras culturas precolombinas, bien sea de los mayas, de los mexicas, de los totonacas, de los tlaxaltecas, que rellenaban sus pasteles de maíz, llamados por ellos tamales en algunas ocasiones, pupusa, en fin, distintos nombres que recibían, con los elementos vegetales. Se señalan en las crónicas de los mexicanos el onoto, que era uno de los principales aderezos que también le metían, y las proteínas animales que habían en esa época. ¿Que cuáles serían? Serían algunas que no nos gustarían nada a nosotros: rabí pelado, rana, culebra, cachicamo, posiblemente venado, váquiro, en fin, todas esas proteínas animales que había en ese momento, porque hay que recordar que no había los animales que actualmente se crían en América para consumo humano, porque todos esos fueron traídos por los conquistadores. Tenemos entonces que distinguir históricamente dos hallacas: la hallaca precolombina, que como hemos dicho y ratificamos ya tenía ese nombre de hallaca, con la hallaca que ya vienen a modificar los criollos. Cuando empieza a acrecentarse la conquista, los españoles, los conquistadores, traen primero que todo a sus mujeres. Las mujeres son las que van a ser la jefa del hogar, van a dirigir la servidumbre tanto a los esclavos como a los sirvientes indígenas. Hay que recordar que los indígenas no eran esclavos, eran sirvientes en muchas ocasiones. Van a administrar la alacena, van a resolver qué se come, cuándo se come y cómo se cocina. Cuando llegan estas mujeres, estas matronas, estas blancas criollas, las mujeres de los españoles, se encuentran con algunas cosas que les gustan, como es el maíz, que es adaptado rápidamente por la falta de otros panes que no se tenían aquí. Aceptan el maíz, pero seguramente no les gustaba mucho ni la culebra, ni el cachicamo, ni el chigüire. Pero con las mujeres llegan también las proteínas animales, los animales de crianza, la gallina, el cerdo y la vaca. También llegan, acuérdense que el trayecto de un barco desde Europa hasta América era de unos 40 días, para que llegaran otros alimentos tenían que venir en conserva, las aceitunas que venían en aceite, los encurtidos que venían en vinagre, las alcaparras que venían en salmuera, y son precisamente todos estos elementos los que adaptan las mujeres criollas a la antigua hallaca precolombina, desechan las proteínas antiguas y le incorporan la carne de cerdo, la carne de vaca, la carne de gallina, las aceitunas, las alcaparras, las pasas y los encurtidos, la cebolla, que también traen los españoles, y entonces las criollas, las hijas de los conquistadores y las esposas de los conquistadores son las que le dan la forma a la nueva hallaca que conocemos hoy en día. Hay un detalle interesante, que la hallaca se conoce no solamente en la parte occidental del país, quiero hacer hincapié de acuerdo a los documentos que tenemos de la época, sino que un sacerdote, un misionero que estaba en la parte del Orinoco, o sea, mucho más al sur, refiere que existía un plato de maíz envuelto que llamaban los indígenas yayaca. Fíjense que el nombre es muy parecido a hallaca, a yayaca. Filippo Gigli se llamaba este misionero, que es del año 1700 y tantos, que está haciendo una pasantía o una gestión de varios años en el Orinoco, y tiene una enorme variedad, desde la hallaca con guiso o la hallaca con el elemento crudo que se cocina cuando se cocina por primera vez la hallaca, los distintos elementos que cada familia o cada particularidad le ponen, que si en una parte le ponen el garbanzo, que si en otra parte le ponen la papa o el huevo, pero es un elemento unificador de la cultura venezolana. Para un venezolano no hay Navidad sin hallaca. En el estudio de la historia, lamentablemente se ha hecho un excesivo hincapié en la parte militar y política del estudio de nuestro pasado. Se han dejado de lado muchos otros aspectos de la vida social. Uno de ellos es la gastronomía. No se ha estudiado suficientemente
De hecho, en los pensos estudiantiles no se trata jamás sobre la gastronomía, como no se tratan muchas otras cosas, ni los desastres naturales, ni la salud, ni la enfermedad y la higiene, ni la delincuencia, ni muy poco el arte. Los estudios de historia tenemos que expandirlos y prestarle más atención a otros aspectos de nuestra cultura, como lo es el estudio de la gastronomía. Ciertamente existen algunos pocos estudios muy serios de la gastronomía antigua, de la gastronomía de la colonia, de la gastronomía de la época prehispánica, pero tenemos que ahondar en esto y rescatar todo lo que podamos de ese material de las antiguas usos y costumbres de la alimentación del pueblo venezolano. Finalmente, desde el punto de vista histórico, una cuestión anecdótica que hemos encontrado en la autobiografía del general José Antonio Páez. Él menciona las hallacas, el militar, el estadista, el guerrero, en una oportunidad después de culminada la independencia, después de 1830, existían unos focos de algunos elementos adversos a la República. Unos bandidos habían sido realistas, habían sido indígenas rebeldes, y entre ellos está en la zona central del país un bandido llamado José Dionisio Cisneros. El hombre resistía bravamente a todas las acometidas del ejército ya de la nación. Y Páez comenta que para atraérselo, como el hombre dominaba a los campesinos de la región donde operaba en el centro del país, Páez ofrece una gran cantidad de fiestas con comilonas de hallacas, como él mismo menciona. Al final termina, gracias a esas fiestas de hallacas y de baile, termina convenciendo al hombre de que baje de la sierra, se entregue y haga las paces con Páez. Cosas que nos trae la historia que son hasta simpáticas. Es importante sembrar en los jóvenes, en los niños y en toda la colectividad el conocimiento de nuestras raíces culturales, y entre las raíces gastronómicas. Cuando nos estamos comiendo una hallaca o un plato navideño, tenemos que tener conciencia, saber que esto es algo que hemos recibido un legado de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, aquellos primeros hombres que vinieron a esta tierra a construir una nueva nación y que se mestizaron, que se mezclaron con los que ya tenían aquí. Somos un producto mestizo, somos una cultura mestiza, que como él lo es la hallaca, de aquel antiguo pastel que posiblemente tenía un relleno de rabipelado, de culebra o de rana, se mejoró, se incorporó las nuevas exquisitas presas de carne de cochino, de gallina, de res, con aquellas aceitunas. Y eso, la hallaca demuestra lo que somos los venezolanos, una mixtura, una mezcla armoniosa de sabores, amigos, de aromas, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, que crean lo que es el ser de venezolano. mucho provecho y de interés colectivo para toda la ciudad de Valencia, Carabobo y más allá, donde nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Vestigios del Pasado TV. Un programa que se ha dedicado en todo este año de ir tras la búsqueda de lo desconocido, y qué más desconocido que la historia que se encuentra en lugares como este, en una biblioteca donde toda la historia está escondida, está casi que encriptada en libros, y que solamente aquellos curiosos, investigadores, amantes de la historia pueden descubrirlo. Es por eso que en esta misión de tratar de transmitir la historia tal cual como está, es que en este año 2022 hemos contado con diferentes escenarios, diferentes personalidades. Entre ellas, hoy cerramos con nuestro historiador Luis Heráclito. Bueno, le dejo las cámaras para que se despida de toda nuestra colectividad, de toda Valencia en este cierre de año, señor Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más, y muy contento de haber participado en tu programa una vez más. Y esperando que este año que viene hagamos muchos programas de divulgación histórica por Vestigios del Pasado. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar con su más disponibilidad, y bueno,
La invitación es a todos ustedes que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Vestigios del Pasado. ¿Sus redes? luishmedinac@hotmail.com y luisheraklio.medina@gmail.com. Facebook, Instagram y Twitter. Los que quieren leerlo, por él. Para leernos todos los viernes, cita con la historia en Notitarde, y los sábados la crónica criminal del pasado por Notitarde también. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo año con nuevas historias en Vestigios del Pasado. Feliz año para toda Venezuela. Desde Ecovisión, el primer canal ecológico y de paz de Venezuela, queremos desearte unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2023. Desde la familia de Ecovisión y Vestigios del Pasado, queremos enviarte nuestros más sinceros deseos y de agradecimiento por estar con nosotros durante este año 2022. Este ha sido el último capítulo del 2022 de Vestigios del Pasado, el primer programa ecohistórico de la región carabobeña. Y queremos despedirnos de esta forma, compartiendo contigo este segundo mensaje musical navideño por cortesía de nuestros queridos amiguitos de la agrupación musical Cardenales del Sur. Felices fiestas y un próspero año nuevo te desea el equipo de Vestigios del Pasado y Ecovisión. Será hasta el próximo año.